Hola, nuestro equipo está compuesto por Denise, Rebeca, Emiliano, Zairani y yo, Pablo. Y vamos a presentar unas partes del cerebro. Bueno, aquí tenemos a lo que es el lóbulo frontal, que forma la cara anterior del cerebro. Tenemos a la cisura central, que nos va a dividir el lóbulo frontal del lóbulo parietal, y a la cisura de Silvio, que nos va a dividir el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Delante de la cisura central tenemos a lo que corresponde como el giro precentral, que nos va a formar el área motora primaria, que corresponde al área 4 de Brodmann. Delante de esta tenemos al área premotora y al área motora suplementaria, que estas en conjunto se encargan tanto de la planificación como la ejecución de movimientos. Después tenemos al giro frontal medio, que incluye el área 8 de Brodmann, la cual se encarga del movimiento simétrico de los ojos. Bueno, el lóbulo frontal es una de las áreas más importantes para el movimiento, incluye funciones tales como iniciativa, juicio, pensamiento abstracto y conducta apropiada. Por aquí tenemos al giro frontal inferior, que se corresponde al área de Broca con el número 44 y es la encargada de la producción del habla. Bueno, una alteración en el lóbulo frontal es caracterizada típicamente por la pérdida de movimientos finos y de fuerza en los brazos, manos y dedos. Asimismo, los pacientes con un daño en el lóbulo frontal exhiben poca expresión facial espontánea. Por otro lado, una lesión en el área de Broca causa una parálisis del habla. El quiasma óptico es el lugar donde las fibras de los nervios ópticos, ya sean cruzadas o directas, se unen para formar el tracto óptico. Por otro lado, el quiasma se puede ubicar debido a que el hipotálamo está arriba y la hipófisis por debajo. Un daño en este sitio provoca la pérdida de la visión en los campos visuales bitemporales, es decir, se pierde la visión en ambos campos del temporal. A esta afección también se le conoce como hemianopsia bitemporal. El giro calcarino se encuentra en la superficie medial del lóbulo occipital entre el surco calcarino. Esta área corresponde al número 17 de Brodmann. Este giro se divide en giro calcarino superior y giro calcarino inferior. Además, lleva el nombre de la corteza visual primaria. La corteza visual primaria recibe e integra la información visual que llega desde las retinas. Si hay un daño en este giro, tanto en la parte superior como inferior, puede causar un defecto en el campo visual contralateral inferior o una hemianopsia cuadrática superior. Sin embargo, si solo hay una irritación en esta área, se pueden ocasionar alucinaciones visuales. La vermis del cerebelo es la línea media del cerebelo, que es responsable de la coordinación del movimiento, de la regulación del equilibrio y de la postura, especialmente en el tronco, al integrar la información sensorial de esta zona. Las lesiones en esta área del cerebelo se manifiestan en anormalidades en los movimientos del tronco o ataxia troncal. Este daño provoca una disminución en conductas agresivas y por lo tanto causa docilidad en la conducta. Hoz del cerebro. La hoz del cerebro, también conocida como falx cerebri, es una proyección incompleta en vertical entre los dos hemisferios cerebrales de aspecto falciforme. Su principal función es la de separar los hemisferios y delimitar el movimiento de rotación del encéfalo dentro del cráneo, además de que en él se instalan los senos venosos y durales importantes en la irrigación del encéfalo, el seno longitudinal superior y el seno longitudinal inferior. Una lesión en esta zona podría aumentar el riesgo de hematoma subdural. Esto ocurre cuando se acumula sangre entre la superficie del cerebro y su cubierta más externa, la dura madre, lo que puede causar presión sobre el cerebro. Otra posible consecuencia sería la compresión del cerebro contra el cráneo por el deterioro de este tejido, lo que podría conllevar daño cerebral. El área de Wernicke, ubicada en el área 22 de Brodmann, en el segmento posterior del giro temporal superior en el hemisferio dominante. Es una estructura que ayuda y tiene la fusión de la comprensión de la información auditiva y visual, como lo es la lectura o escuchar el lenguaje. Por lo tanto, si es dañado puede provocar una condición que se llama afasia fluida, que es específica para el área de Wernicke. Existe una habla fluida, pero con palabras que no tienen coherencia o significado, debido a que se crean dificultades para entender el lenguaje o texto, lo que resulta en dificultades en la comprensión auditiva. Las pirámides vulvares o el sistema piramidal es el punto donde decusan alrededor del 80% de las fibras de los tractos córtico-espinales para formar los tractos laterales, por lo que tienen un rol sumamente importante en funciones motoras, especialmente en movimientos finos y voluntarios de la musculatura distal y movimientos complejos en las manos. El daño en esta zona puede resultar en una parálisis flácida, atrofia muscular, fasciculaciones, hipotonía, hiporreflexia, espasticidad, entre otros daños, considerando que es el inicio del camino
de las áreas motoras. El tronco precentral está delimitado por dos cisuras muy importantes, que es la cisura lateral, o también llamada cisura de Silvio, y la cisura central, la cisura de Rolando. Está ubicada especialmente en el lóbulo frontal y es esta porción, la cual está limitada por, como ya lo mencioné, por la cisura de Rolando y se encuentra rostal a esta. De esta zona se le conoce por ser el área o corteza motora primaria y precisamente nos dice qué es lo que hace. Esta parte se encarga de todas las funciones motoras del cuerpo, básicamente se encarga de nuestro desplazamiento, de que podamos mover los dedos, las manos, bueno, todo. También lo podemos tener referenciado por el homúnculo de Penfield, que cada porción específica de esta corteza mueve una parte de nuestro cuerpo y, bueno, como dato extra, esta estructura, llamada acueducto de Silvio o también acueducto mesencefálico, se encuentra, como lo dice su nombre, en el mesencéfalo y es el encargado de transportar líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Una de las afectaciones más importantes en el acueducto de Silvio son las hidrocefalias. Estas son provocadas por el no pasaje del líquido cefalorraquídeo en este conducto, lo cual provoca su concentración y posteriores consecuencias más graves. Es la parte izquierda por la decusación que hacen las fibras.